Willow y yo somos amigos de la infancia. Crecimos jugando juntos, pero a su novio eso no le gustaba para nada. Decía que yo era solo un mejor amigo hombre fingiendo ser solo amigos, mientras en realidad coqueteaba con ella en secreto. Por eso, los dos terminaban peleando una y otra vez, rompiendo y volviendo como en esas típicas telenovelas donde ella huye y él corre detrás de ella, hasta que en una fiesta, aclaré una vez más que Lucía y yo éramos solo amigos, y que yo ya tenía novia. Fue entonces cuando Lucía tiró los palillos al suelo de repente. Capítulo 1. Lucía y Makoto volvieron a estar juntos otra vez. Cuando escuché la noticia, no sentí absolutamente nada. David no tardó en escribirme. Esta vez estuvieron separados 3 meses enteros. Eso es un récord. Escuché que después de su pelea, Lucía se fue al extranjero, y Makoto fue detrás de ella para traerla de vuelta. Llevan 2 años saliendo y han roto al menos 10 veces. ¿No se cansan nunca? Sonreí, pero no respondí. Él siguió mandándome mensajes. Apuesto a que Makoto va a presumir otra vez en el grupo y va a invitar a todos a cenar. ¿Vienes? Le mandé un emoji de rechazo educado. Luego respondí, nah, estoy ocupado practicando. Tengo una competencia el próximo mes. Él contestó, vale, igual voy a ver a esa pareja dramática de ruptura y reconciliación. Te cuento si hay chismes nuevos. Escribí de vuelta, seguro. Después de enviar ese mensaje, volví a practicar el piano. Media hora más tarde, levanté el teléfono otra vez y vi otro mensaje de David. Parecía dudar antes de preguntar. Por cierto, ¿sabes por qué pelearon esta vez? Respondí, ni idea. David contestó casi al instante. Escuché que es porque Makoto descubrió que la contraseña del teléfono de Lucía eran las fechas de cumpleaños de ambos. Capítulo 2. El viernes, el grupo de amigos que llevaba semanas en silencio volvió a la vida. Nada sorprendente, era Makoto anunciando que él y su novia habían vuelto otra vez, y que invitaba a todos a cenar en el mismo sitio de siempre. Todos empezaron a bromear y a burlarse. Ya estamos acostumbrados, pero felicidades de todas formas. Makoto, te has tardado esta vez. ¿Cuándo podré comer por fin en tu última cena de reconciliación? Yo estaba escribiendo para rechazar la invitación cuando Makoto de repente me etiquetó directamente. Jorgito, tú tienes que venir. Respondí, lo siento, he estado muy ocupado últimamente. Makoto mandó otro mensaje. ¿Qué pasa? ¿No me vas a dar la cara? Solo es una cena. Y añadió, sé que he malinterpretado tu relación con Lucía antes, y probablemente te causé muchos problemas. Solo quiero disculparme en persona. ¿Puedes darme esa oportunidad? Y entonces, silencio. Nadie en el grupo dijo nada después de eso. Miré mi teléfono, sintiéndome de repente irritado. Unos segundos después, escribí, está bien. Capítulo 3. Cuando llegué, la sala privada ya estaba llena de ruido y risas. Al abrir la puerta, el aire se detuvo por un instante. Lucía, sentada en el lugar principal, levantó la vista hacia mí. El ceño que mantenía fruncido se relajó apenas un poco. Bufó con cierta molestia y dijo, ¿por qué tardaste tanto? Mientras hablaba, apartó su bolso del asiento de al lado, lo golpeó suavemente con la mano y añadió, ven, siéntate aquí. El rostro de Makoto cambió sutilmente, pero aún así sonrió, rodeando los hombros de Lucía con un gesto que claramente pretendía marcar territorio. Dijo, Jorgito, por fin llegas, te estábamos esperando. Asentí y respondí, perdón, había un poco de tráfico. Mientras hablaba, los ojos de Lucía permanecían fijos en mí. Fingí no notarlo y giré hacia la esquina donde David me hacía señas para que me acercara. Apenas me senté, Makoto se acercó con una copa en la mano. Dijo, Jorge, me alegra mucho que hayas venido. Antes siempre malinterpreté tu relación con Lucía, y por eso ella y yo discutimos muchas veces. Les dimos un buen espectáculo a todos. ¡Qué vergüenza! Eso seguramente te causó muchos problemas. Así que quiero decirte aquí y ahora, lo siento. Espero que no me guardes rencor. Makoto estaba de pie a mi lado, mirándome desde arriba. La sonrisa en su cara era tan forzada que resultaba casi falsa. Siguió diciendo, pero eso ya no pasará más. Lucía y yo tuvimos una charla sincera. Aclaramos los malentendidos. Aunque ustedes crecieron juntos, lo que ella siente por ti no es más que el cariño de una hermana hacia su hermano. Y tú, que siempre la cuidaste tanto, ¿verdad que también la ves solo como una hermana? El ambiente alegre se volvió a congelar. Todos bajaron la mirada, fingiendo no escuchar, demasiado incómodos para intervenir. Lucía seguía mirándome, como si esperara mi respuesta. David frunció el ceño, dispuesto a decir algo,
pero levanté la mano para detenerlo. Luego tomé mi copa y me puse de pie, quedando frente a Makoto a la misma altura. Sonreí y dije, está bien, mientras todo esté claro, acepto tus disculpas. Y añadí, Lucía tiene razón, solo somos vecinos de toda la vida, nada más. No lo vuelvas a malinterpretar, que eso solo daña las relaciones. Levanté la copa hacia él y dije, les deseo que sean felices para siempre. Apenas terminé de hablar, se escuchó un sonido seco y claro. Lucía, con el rostro frío, dejó caer los palillos sobre la mesa. Sus ojos estaban llenos de reproche, pero aún así contuvo sus emociones y me advirtió con calma, tu estómago no está bien, no bebas más. El rostro de Makoto cambió de golpe. Los dedos con los que sostenía su copa se pusieron tan tensos que se volvieron blancos, porque esas palabras de Lucía eran para mí. Capítulo 4. Lucía y yo nos conocimos a los 8 años. Nuestras familias eran vecinas. De niños, Lucía era mi pequeña sombra. Cuando nuestras familias cenaban juntas, ella me miraba con ojos brillantes y decía, cuando sea grande, mi mamá me va a casar contigo. En primaria, empecé a aprender violín, y Lucía siempre gritaba desde la habitación de al lado, Jorge, eso suena como si estuviera cerrando madera. En secundaria, le explicaba los ejercicios de matemáticas, y mientras ella asentía una y otra vez, le preguntaba, ¿hay algo que aún no entiendas? Y ella respondía, todo. Más tarde, cuando mis padres murieron en un accidente de coche, fue ella quien tomó mi mano y me repetía una y otra vez, Jorge, estaré contigo para siempre. Éramos los típicos amigos de la infancia que todos envidiaban, presentes en cada momento importante de la vida del otro. Yo también creí que realmente estaría a mi lado para siempre, tal como decía, hasta que llegó un nuevo compañero al curso de música. Desde entonces, Lucía empezó a mencionarlo cada vez más. Con una sonrisa suave me dijo, Jorge, ¿no crees que ese Makoto se parece un poco a ti? Pregunté, ¿en qué? Ella inclinó la cabeza y respondió, toca el violín tan mal como tú cuando empezabas. Me quedé sin palabras. Después dijo, Jorge, ese Makoto es muy divertido. ¿Puedes conseguirme su contacto? Y luego, Jorge, estoy saliendo con Makoto. Capítulo 5. La sala privada quedó en un silencio absoluto. Entre los presentes, aparte de David, casi no conocía a nadie. Normalmente, cuando no estaba en clase, me la pasaba practicando el piano, así que apenas tenía trato con ellos, ni mucha confianza. La mayoría eran amigos de Lucía y Makoto, y entre ellos se llevaban mucho mejor. La frase de Lucía, que sonaba preocupada, hizo que todos se miraran entre sí, con expresiones diferentes. Incluso algunos comenzaron a observarme con desprecio, como si yo fuera ese tipo de amigo hombre que finge ser solo un amigo mientras se aprovecha de la confianza para coquetear. Contuve a David, que parecía a punto de volcar la mesa, y me bebí de un trago la copa que tenía en la mano. Sonreí con cortesía, pero con frialdad, y dije, solo es un poco de alcohol, no pasa nada. La mirada de Lucía se volvió aún más dolida, se levantó con fastidio, y vino hacia mí para intentar quitarme la copa. Me recriminó con tono molesto, Jorge, siempre igual, ya olvidaste lo que te pasó, ¿verdad? La última vez terminaste en el hospital por un espasmo estomacal. ¿No te dije que no bebieras? Siempre ignoras lo que te digo. Si te mueres bebiendo, será tu culpa. Sus palabras, dichas con ese tono frente a todos, daban pie a todo tipo de malentendidos. Una rabia sin nombre me subió al pecho. Levanté la mano y la interrumpí con frialdad. ¿Podrías dejar de decir tonterías? Esto no tiene nada que ver contigo. Lucía abrió la boca para replicar, pero justo entonces la puerta del salón se abrió desde fuera. Capítulo 6. La persona que entró llevaba un abrigo largo color marfil, alta, de figura esbelta y elegante. Se quedó de pie en la entrada, atrayendo de inmediato todas las miradas. Sus ojos fríos, con un leve destello de distancia, recorrieron a los presentes hasta detenerse 2 segundos en mi rostro antes de apartarse. El ambiente tenso se rompió al instante. Lucía dijo sorprendida, Ana, ¿no habías dicho que hoy no tenías tiempo? ¿Cómo que viniste? Ana avanzó con paso tranquilo hacia el interior del salón y se sentó con naturalidad justo frente a mí. Dijo con serenidad, justo venía por esta zona a ver a alguien. Alguien preguntó, ¿y lo viste? ¿Por qué no vino contigo? Ana curvó ligeramente los labios y, casi sin que se notara, me lanzó una mirada rápida. Respondió, no hay prisa. Sentí un nudo en el pecho y bajé la cabeza, incómodo y nervioso. Capítulo 7. Perfecto. Ahora sí estamos todos, dijo Makoto de repente, tratando de romper el hielo.
Abrazó a Lucía para hacerla sentar de nuevo y levantó su copa con una sonrisa fingida. Hoy que al fin logramos reunirnos todos, deberíamos brindar. Ah, cierto, casi lo olvido, él no puede beber. Su estómago no se lo permite. Rió con falsa amabilidad, pero enseguida abrió los ojos como si acabara de recordar algo. Dijo, Jorge, ¿por qué no te presento una novia? De verdad, te pasas el día con la música y nada más. Ya deberías tener una chica que te ponga en orden. Así Lucía no tendría que preocuparse tanto por ti. No. Me miraba fijamente, sin apartar la vista, con una molestia evidente en los ojos. Todos captaron la ironía escondida en sus palabras. En medio del silencio, levanté la vista hacia Ana, que estaba junto a Lucía, distraída mirando su teléfono. Dije, no hace falta. Sonreí y añadí, ya tengo novia. Apenas terminé de hablar. Se escuchó un crash. El vaso de agua junto a Lucía cayó al suelo y se hizo pedazos. Los fragmentos de vidrio saltaron y uno le cortó el tobillo. La sangre empezó a brotar de inmediato. Jorge, dijo Lucía entre dientes, mirándome con furia. ¿Qué acabas de decir? Capítulo 8. Makoto apretó los dientes, pero aún así llamó al camarero para que trajera un botiquín. Lucía, como si no sintiera el dolor, mantenía los ojos fijos en mí. Se mordió el labio y dijo con voz temblorosa, repítelo otra vez. Pronuncié cada palabra con claridad. Dije que ya tengo novia. Alguien soltó una risa sarcástica. ¿Cómo va a ser posible? Otro añadió, exacto. Si todos saben que siempre te ha gustado Lucía. Un segundo después, otra voz intervino. Jorge, ¿para qué fingir? No hace falta inventarte una novia solo para molestar a Lucía. Las caras de todos adoptaron una expresión de ahora lo entiendo todo. El gesto airado de Lucía se suavizó un poco. Bufó y rodó los ojos mientras decía, ¡qué infantil! Por favor, como si me fuera a enfadar por algo así. Me llevé la mano a la frente, exasperado. Fruncí el ceño y dije despacio, créelo o no, me da igual. Pero esta copa que bebí hoy significa que todos los malentendidos del pasado quedan aclarados. A partir de ahora, no quiero volver a escuchar ningún rumor sobre sus rupturas y reconciliaciones por mi culpa. Y añadí, con firmeza, no quiero, ni tengo el más mínimo interés en ser parte de su juego. Dicho esto, me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, me detuve, giré la cabeza y dije, Ana, he bebido. ¿Podrías conducir tú hoy? El silencio se rompió con un coro de jadeos sorprendidos. Todos me miraron con los ojos muy abiertos, incrédulos. Lucía se volvió bruscamente y preguntó, Jorge, ¿a quién acabas de llamar? La mujer sentada a su lado levantó lentamente la vista, con una sonrisa en los labios. Se puso de pie y caminó hacia mí, diciendo con suavidad, no es ninguna molestia. Lucía intentó levantarse para seguirnos, pero Makoto la sujetó del brazo. Su voz temblaba, Jorge, no te atrevas a irte. Yo no la miré, simplemente di media vuelta y salí del salón. Capítulo 9. Dentro del coche hacía algo de calor. Me senté en silencio en el asiento del copiloto, sin saber muy bien qué decir. El teléfono no dejaba de vibrar, era Lucía, llamando una y otra vez. Me molestaba el ruido, así que lo puse en silencio. Ana se inclinó un poco hacia mí, observando mi rostro con atención. Estaba tan cerca que podía oler el leve aroma a cítricos que la rodeaba. Pasaron unos segundos antes de que hablara. Su voz, suave y tranquila, llevaba un matiz de reproche. ¿Cuántas copas bebiste hoy? Tardé un segundo en reaccionar, y luego respondí, no muchas, solo un par de copas pequeñas, nada grave. Ella sintió y encendió el motor. La brisa fresca de la noche entró por la ventanilla, disipando el calor de mi rostro. Capítulo 10. La primera vez que escuché el nombre de Ana, pensé que debía ser una persona tan suave y delicada como su nombre, pero después de las pocas veces que la vi, me di cuenta de que no era así. Era fría, reservada, con una indiferencia natural que mantenía a todos a distancia. En las reuniones, o no aparecía, o solo pasaba unos minutos antes de irse. Lucía solía decir que era excepcional, nacida en cuna de oro, talentosa en todo, y ganadora de innumerables premios, tanto nacionales como internacionales. Por eso, nunca entendí cómo una flor tan inalcanzable podía ser la mejor amiga de Lucía. Desde el instituto hasta la universidad, Ana y yo casi no tuvimos contacto, hasta que ocurrió el accidente, el mes pasado. Capítulo 11. El club de violín organizó una cena. En teoría, solo era para brindar un par de copas por cortesía, pero en esa época estaba demasiado estresado, así que terminé bebiendo más de la cuenta. Bebí demasiado rápido, y de pronto sentí un espasmo agudo en el estómago.
Los compañeros, al verme tan pálido, se asustaron y enseguida quisieron llevarme al hospital. Justo al salir del restaurante, nos cruzamos con Ana, que acababa de estacionar su coche. Sin decir una palabra, me sostuvo y me ayudó a subir. La verdad es que el espasmo no duró mucho. Al rato ya me sentía mejor. Lo verdaderamente grave fue que, borracho, me puse a hacer tonterías. De repente, tomé la cara de Ana entre mis manos y la besé 3 veces. Después, incluso rechupé los labios y solté un comentario: tiene buen sabor. Y para colmo, cuando se me pasó la borrachera, recordé cada segundo con absoluta claridad. Casi me arrodillo para pedirle perdón y jurarle que iba a compensarla de alguna manera. Ana, con una ligera sonrisa en los ojos, me preguntó: ¿y cómo piensas compensarme? Mi mente se quedó en blanco, y sin pensar respondí: pues, ¿por qué no me besas tú 3 veces también? Ella contestó con calma: vaya, qué conveniente para ti. Como no aceptó el intercambio justo, lo siguiente tendría que ser una compensación económica, pero en ese momento yo andaba corto de dinero, así que solo pude decir: ¿puedo tener algo de tiempo para pensarlo? Ella asintió y respondió: está bien. Capítulo 12. Desde aquel día, empecé a ver a Ana por todas partes, en la biblioteca, en el estadio, en el restaurante, incluso cuando practicaba el piano. La veía pasar frente a la ventana. Sabía perfectamente que había venido a cobrar su deuda, hasta que, la 10ª vez que se sentó frente a mí mientras almorzaba, no pude más y le dije: ¿tienes tanta prisa? Y añadí: todavía no he pensado cómo compensarte. Ella bufó con impaciencia y, con una expresión molesta, respondió: ¿así que ya no piensas hacerte responsable de mí? Capítulo 13. Cuando volví en mí, el coche ya había llegado a casa. Respiré hondo, saqué las llaves y abrí la puerta lentamente. Ana dijo: te dejo las llaves del coche. Entonces, ¿me voy ya? Respondí: sí. Ella me miró un momento, y al ver que no cerraba la puerta, inclinó un poco la cabeza y preguntó: ¿tienes algo más que decirme? Asentí: sí. Me miró, expectante. Ajá. Tragué saliva y traté de ordenar las palabras. Ella frunció el ceño. ¿Vas a hablar o no? Me quedé sin saber qué decir. Finalmente, la miré con determinación, como si me armara de valor, y dije: Ana. Ella contestó: sí. Titubeé. Su mirada era tan intimidante que solté de golpe: lo que dije antes, de que tenía novia, es mentira. Ella respondió con calma: ya lo sé. Apreté los dientes y añadí: pero puede convertirse en verdad. Ana se quedó sorprendida unos segundos. Luego soltó una risa suave. Sus ojos se volvieron mucho más cálidos. Preguntó, fingiendo no entender: ¿y eso qué significa? Yo dije, con las manos sudando: quiero hacerme responsable. ¿Podría ser mi novia? Y antes de que respondiera, continué apresurado: no tienes que contestar ahora. Puedes pensarlo. Yo puedo esperar. Hasta luego. Buenas noches. Y cerré la puerta de un portazo. El corazón me latía tan rápido que parecía salirse del pecho. Apoyé la espalda contra la puerta, soltando un largo suspiro. La luz aún no estaba encendida. El apartamento estaba completamente oscuro. Entonces, la pantalla del móvil se iluminó. Era una llamada de Ana. ¿No estaba justo afuera? Aunque dudé un poco, contesté. Su voz era baja, ligeramente ronca, como si contuviera una emoción profunda. Dijo: abre la puerta. Quiero besarte. Ahora mismo. Capítulo 14. En el momento en que abrí la puerta, Ana se lanzó directamente a mis brazos y, de paso, la cerró detrás de nosotros. Un segundo después, rodeó mi cuello con sus brazos, se puso de puntillas y me besó. El beso llegó con una fuerza y una urgencia tales que, en un instante, borró todo rastro de razón en mi cabeza. La sujeté por las muñecas y la empujé suavemente contra la puerta, respondiendo con la misma intensidad. Mi mente era un completo caos. Ni siquiera entendía cómo habíamos llegado a ese punto, pero algo dentro de mí pareció activarse, y una oleada de deseo y posesión me recorrió el cuerpo. Profundicé el beso con torpeza, devorando el poco aire que quedaba entre nosotros. Ana me apoyó las manos en los hombros, intentando recuperar el aliento. Jorge, murmuró entre jadeos. Fue entonces cuando, sin medir la fuerza, mis dientes rozaron sus labios y la escuché soltar un leve gemido de dolor. Me detuve de inmediato. Nuestros labios se separaron, pero seguí abrazándola con fuerza, su cuerpo aún temblando entre mis brazos. En la oscuridad silenciosa, nuestras frentes se tocaron. Respirábamos con dificultad, compartiendo el mismo aire. Pasaron unos segundos así,
hasta que sentí su mirada recorrer mi rostro una y otra vez. Levanté la mano y con la yema de los dedos acaricié sus labios, justo donde la había mordido sin querer. ¿Te duele?, pregunté en voz baja. Ella dudó un instante, apretó los labios y negó con la cabeza. No, está bien. El ambiente se volvió sutilmente extraño. Titubeé antes de preguntar. Ana, ¿no crees que esto está yendo un poco demasiado rápido? Guardó silencio unos segundos y, finalmente, asintió con un leve murmullo. Sí, un poco. Entonces, empecé a decir. En mi cabeza imaginaba que ella se despediría con elegancia, que todo seguiría su curso natural de empezar una relación. Pero en lugar de eso, Ana se acercó de nuevo y susurró junto a mi oído. Ya descansé. Alcancé a balbucear. El aroma cítrico de su perfume me envolvió cuando volvió a inclinarse hacia mí. Su voz temblaba levemente, aún cargada de deseo contenido. Entonces, sigamos. Y antes de que pudiera responder, sus labios volvieron a encontrar los míos. Tan educada era, que hasta avisaba antes de continuar. Esta vez, el beso fue distinto, más suave, sin la urgencia ni la dominación de antes, solo ternura y cuidado. Una de mis manos la sostenía por la cintura, la otra acariciaba su rostro. Los besos ligeros fueron volviéndose más profundos, hasta entrelazarse en una danza lenta y silenciosa. Ana cerró los ojos y se aferró a mis hombros. Dejamos que el impulso y la emoción nos envolvieran poco a poco. La pantalla de mi teléfono se encendía y se apagaba una y otra vez, llamadas y mensajes de Lucía, sin parar. Ignorándolos, jugué con la punta de la lengua de Ana, mordiendo suavemente, y luego la levanté en brazos, llevándola hacia el sofá bajo la luz de la luna. Durante ese beso interminable, me di cuenta de que, en cierto modo, Ana sí hacía honor a su nombre, delicada, frágil, casi imposible de resistir. Su cuerpo se hundió en el sofá, y me miró con unos ojos que brillaban como seda, pero justo cuando estábamos a punto de cruzar una línea, ella colocó la mano sobre mi pecho y, aprovechando el momento para respirar, se apartó un poco. Jorge, basta, susurró. Me quedé quieto, sorprendido, comprendiendo que quizá había ido demasiado lejos. Antes de que pudiera disculparme, ella, nerviosa por mi silencio, murmuró con inseguridad. No me odies, por favor. La miré, desconcertado. Nunca habría imaginado que una mujer como Ana, tan fría, tan distante, pudiera mostrar una vulnerabilidad tan sincera. Ella bajó la mirada y dijo, solo, estoy cansada y aún no estoy lista. Respondí, no te odio. Bajé la voz, algo avergonzado. Fui yo quien se pasó de la raya. Ana sonrió levemente, apoyó la frente en mi cuello, y su respiración cálida rozó mi piel. Preguntó en voz baja, ¿qué piensas hacer mañana? Pensé un momento y respondí, por la mañana practicar piano, por la tarde escribir la tesis. Ella dijo, ¿entonces, podemos vernos? Claro, contesté. ¿Comemos juntos? ¿Almuerzo? Pregunté. Ella sonrió. Las 3 comidas. Solté una risa suave. De acuerdo. Capítulo 15. A la mañana siguiente, apenas llegué al edificio del aula de práctica, vi a Lucía sentada frente a la puerta. Llevaba el mismo vestido de la noche anterior. Su rostro se veía pálido y cansado, con ojeras tan marcadas que parecían no haber dormido en toda la noche. En cuanto me vio, se levantó de golpe. Jorge, exclamó, te he estado llamando toda la noche. ¿Por qué no contestas? Aparté su mano cuando intentó sujetarme. Lo siento, respondí con calma. No miré el teléfono anoche. Los ojos de Lucía se humedecieron, y su voz tembló como si estuviera a punto de llorar. ¿No miraste el teléfono? Entonces, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué te fuiste con Ana anoche? ¿Desde cuándo la conoces? ¿Y por qué cambiaste de casa sin decirme nada? Fui a buscarte y tus vecinos dijeron que ya te habías mudado. ¿Qué significa eso, Jorge? Su bombardeo de preguntas empezó a irritarme. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Pregunté, frunciendo el ceño. ¿Cómo que no tiene que ver conmigo? Replicó con la voz rota. Se mordió el labio y dijo, Jorge, ¿todo esto lo estás haciendo solo para molestarme? ¿Estás loca? Repliqué sin entender nada. Lucía alzó la voz. Jorge, después de tantos años, ¿quién te conoce mejor que yo? Sé que ayer Makoto te hizo pasar vergüenza delante de todos, y que estás enfadado. Te pido perdón en su nombre. No dejaré que vuelva a molestarte. Su expresión se volvió triste, los labios fruncidos en una mueca de súplica. Pero prométeme algo, dijo, aléjate de Ana, y no vuelvas a ignorar mis llamadas. No intentes usar a otras mujeres para provocarme. No pude evitar reír, aunque más por incredulidad que por humor. Lucía, ¿estás enferma o qué? Dije.
mirándola con incredulidad. ¿Qué te hace pensar que puedes decirme lo que debo hacer? ¿Qué somos tú y yo exactamente? ¿Vecinos? ¿Amigos? ¿O la niñita que solía seguirme a todos lados? Añadí, con tono impaciente. No tienes ningún derecho a decirme cómo vivir. Lucía frunció el ceño. Jorge, hemos crecido juntos, después de tantos años. ¿Cómo puedes decir eso? La interrumpí. Sí, crecimos juntos, pero eso es todo. Su rostro se quedó inmóvil. Sorprendida, di un paso atrás, aumentando la distancia entre nosotros. Lucía, admítelo, dije con calma. Ambos hemos cambiado. Tú tienes tus propias decisiones. Y yo tengo mi vida. A partir de ahora, por favor, deja de jugar a dos bandas y no vuelvas a entrometerte en la mía. Lucía apretó los puños, negando con la cabeza. No, murmuró con obstinación. Yo no he cambiado. Nosotros no hemos cambiado. Suspiré, cansado. No tenía ganas de seguir discutiendo. Me mudé porque el contrato del piso anterior terminó, dije. No veo la necesidad de darte mi nueva dirección. Y sobre Ana, hice una pausa antes de continuar. No tengo ninguna razón para mantenerme alejado de ella, porque ella es mi novia. Lucía se estremeció. ¿Qué dijiste?, preguntó con incredulidad. ¿Qué dijiste?, repitió otra voz al mismo tiempo. Ara David, que apareció de repente y me dio una palmada en el hombro. Así que ya tienes novia, Jorge, ¿y ni siquiera me lo contaste? Sonreí con un poco de vergüenza y le dije mientras entrábamos al aula. Te lo explicaré luego. Lucía, en cambio, me sujetó con fuerza de la manga. La solté bruscamente. No me agarres, advertí. Te lo digo por última vez. Ella no pareció escucharlo. Sus ojos, enrojecidos, temblaban de rabia contenida. Jorge, ¿lo dices en serio?, preguntó con voz rota. Antes de que yo pudiera responder, David intervino sin miramientos. Vamos, Lucía, ya basta. Tú tienes novio. ¿Por qué sigues persiguiendo a Jorge? Ayer discutiste con Makoto y desapareciste toda la noche. Él lleva horas buscándote, pensando que te fuiste otra vez del país. Hazle el favor de avisarle que sigues aquí, o el pobre va a terminar persiguiéndote hasta el fin del mundo. Y dicho eso, David y yo entramos al aula de práctica sin mirar atrás. Capítulo 16. Le conté a David todo lo que había pasado. Después de escucharme, soltó un largo suspiro de alivio. Entonces me quedo tranquilo, dijo. Pensé que seguías solo porque no podías olvidar a Lucía. Esa falsa. Negué con la cabeza y sonreí con calma. Eso lo superé hace mucho. David asintió, entre divertido y sorprendido. Con razón todos se quedaron boquiabiertos cuando anoche te fuiste con Ana. ¿Tan exagerado fue?, pregunté, confundido. Para cualquiera no, pero estamos hablando de Ana. En nuestro círculo hay familias acomodadas. Sí, pero comparados con la suya, no somos nada. David chasqueó la lengua y añadió con tono teatral. Si esto fuera una novela, ella sería la princesa del círculo de la capital, la heredera intocable. Siempre me pregunté por qué alguien como ella querría mezclarse con nosotros, pero ahora creo que empiezo a entenderlo. Rodé los ojos. Hermano, tu imaginación va demasiado lejos. David me miró con gesto de desacuerdo. Ah, sí, pues déjame explicarte mi teoría. En todas las reuniones anteriores, Ana nunca aparecía, pero si tú ibas, ella siempre estaba, siempre. Esa mujer, que ni siquiera asistió a su propia ceremonia de graduación, jamás faltó a tus recitales. Ni el mejor amigo del mundo haría algo así, ¿no crees? Abrió mucho los ojos, visiblemente emocionado. Mientras más lo pienso, más me sorprende. A nosotros nos cuesta verla una vez al año, y tú te la encuentras cada 2 por 3. Mira lo de tu espasmo estomacal, justo esa noche. Ella apareció en la puerta del restaurante, justo ella que tenía un coche disponible. Nada de eso fue casualidad. David se entusiasmó con su propio razonamiento, entrecerrando los ojos y frotándose la barbilla. Ana debe de haber estado enamorada de ti en secreto durante años. Me quedé mudo, atónito. ¿Perdón?, dije finalmente. ¿Podrías dejar de decir locuras? Ana, ¿enamorada de mí? No digas tonterías. Fue pura coincidencia. David agitó la mano con aire sabio. En este mundo no existen tantas coincidencias. Por alguna razón, la escena de anoche me vino a la mente, y mi seguridad se tambaleó un poco. Pero, ella no parece del tipo que se enamora en silencio, murmuré. David negó con la cabeza, poniéndose en modo filósofo. El mar no se puede medir con una taza, ni las personas juzgar por las apariencias. ¿Sabes lo que es un contraste? ¿O una enamorada obsesiva? Eres muy ingenuo. Hijo mío, cuando te tenga encerrado en un sótano y te haya exprimido el alma, será demasiado tarde para arrepentirte. Ay, mi pobre muchacho.
En peligro. Lo miré. Sin palabras. De verdad deberías dejar de leer historias de psicópatas, dije al fin. Capítulo 17. Desde que David insinuó que Ana podría estar enamorada de mí, no pude evitar observarla con más atención en los días siguientes. Parecía saberlo todo sobre mí, mis gustos, mis manías, incluso mi afición por la astronomía, un tema que jamás había mencionado a nadie. Ella lo conocía todo al detalle. Ana era dulce y atenta. Cuando estábamos a solas, siempre encontraba la manera de acercarse, de buscar contacto. A veces, mientras hablaba de algo serio, me interrumpía para pedirme un beso, con esa mezcla de coquetería y timidez que la hacía parecer como un gatito que busca una caricia, frágil y necesitado. Un contraste total con la imagen elegante y distante que mostraba ante los demás. Cada vez que terminaba de practicar y me giraba, ahí estaba ella, apoyada contra la pared. Agitaba la mano para saludarme, medio escondida entre luces y sombras. El viento movía suavemente su cabello, y en su mirada se mezclaban emociones que no lograba descifrar. Una especie de deseo contenido, una nostalgia profunda. Ana sonreía con dulzura, y en esa sonrisa parecía decirme sin palabras: te he estado esperando, durante mucho, mucho tiempo. Capítulo 18. David me contó que últimamente Lucía pasaba las noches bebiendo en bares. Cada vez que se emborrachaba, no dejaba de llamarme una y otra vez. Al otro lado del teléfono, su voz sonaba perdida en los recuerdos, hablando sin rumbo de cosas del pasado. Recordaba el jardín lleno de rosales por el que solíamos pasar al volver de la escuela. Recordaba cómo gastábamos nuestra paga en comprar latas de comida para los gatos callejeros frente a la puerta del colegio. Recordaba cómo, una vez, el profesor la hizo llorar y yo, indignado, le eché chile en su termo de agua caliente. Yo la escuchaba medio dormido. Mientras tanto, Ana, sentada a mi lado, me limpiaba el oído con un bastoncillo de algodón. De pronto tomó mi teléfono y dijo con voz serena: se ha quedado dormido. Si quieres, hablo yo contigo. Lucía se quedó en silencio, y luego colgó. Después empezó a mandarme mensajes sin parar. Preguntaba por qué estaba con Ana. Decía que yo no la entendía, que debía dejarla. Hasta que, harto, la bloqueé en todas partes. Todo estuvo en calma durante unos días, hasta que recibí la llamada de la tía Liu. La tía Liu era la madre de Lucía. Desde el accidente en el que murieron mis padres, siempre me había tratado como a su propio hijo. Por teléfono me dijo que Lucía estaba de mal humor últimamente, y me preguntó si yo sabía si había tenido problemas con su novio. No supe qué responder. Solo atiné a decir: supongo que sí. Ella suspiró, con un tono melancólico, y hablamos un poco de cosas cotidianas. Antes de colgar, me pidió que fuera a casa el fin de semana a cenar. Lo pensé un momento, y acepté. Capítulo 19. El día que volví, Lucía también estaba allí. Llevaba el vestido blanco que le había regalado cuando nos graduamos del instituto, pero su rostro lucía cansado y pálido. Cuando abrí la puerta, me miró con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Has vuelto?», dijo. Asentí y pasé al interior. La tía Liu me observó de arriba abajo y comentó que estaba más delgado, que había pedido al cocinero preparar mis costillas agridulces favoritas. El aroma de la comida flotaba en el aire, y la televisión emitía una telenovela ruidosa de fondo. Lucía, sentada junto a su madre, nos miraba conversar con una expresión serena, casi nostálgica. Por un instante, pareció que el tiempo retrocedía a una tarde cualquiera de nuestra adolescencia, sencilla y feliz. Después de cenar, la tía Liu se fue al estudio a trabajar. Lucía me detuvo antes de que pudiera irme. Su tono era suave, casi suplicante. «Jorge», dijo, «¿podemos hablar?». Capítulo 20. «¿Tú y Ana, desde cuándo están juntos?», preguntó Lucía. «Desde la noche de la cena», respondí. Una chispa de esperanza brilló en su rostro, pero me apresuré a aclarar. «No te confundas, no estoy con ella para molestarte». La luz en sus ojos se apagó de inmediato. Volvió a esa expresión vacía y cansada. «¿La quieres?», preguntó en voz baja. Recordé la escena de esa mañana, cuando Ana se aferraba a mi brazo y no me soltaba, y sin querer sonreí. «Sí». Lucía guardó silencio unos segundos antes de soltar una risa amarga. «¿De verdad crees conocerla?», preguntó. «Lucía», dije mirándola con serenidad. «Te conozco a ti, y aún así, nunca estuvimos juntos». Sus labios temblaron. Apretó los puños y desvió la mirada. «Créelo o no», dijo con voz temblorosa, «Ana ya tiene a alguien a quien ama. He visto el fondo de pantalla de su teléfono. Es la espalda de un hombre. Esa foto la ha tenido durante años». Asentí. «Tranquilo». «Ah, lo entiendo». «Ah», repitió Lucía.
sorprendida. ¿Eso es todo? Te estoy diciendo que ella ama a otro. ¿No lo entiendes? Eso es asunto mío y de Ana, respondí con calma, no tuyo. Hice una pausa y continué. Lucía, te lo diré por última vez, el pasado ya quedó atrás. Quiero que vivas tu vida, y me dejes vivir la mía. Así, podremos seguir siendo amigos. ¿Amigos? Repitió con los ojos enrojecidos. Jorge, yo no quiero ser tu amiga. Lo entendí. Bien, dije. Entonces, seamos desconocidos. Un viento repentino sopló entre nosotros. El rostro de Lucía se volvió pálido. Desde hoy, añadí con voz serena, no habrá más lazos entre tú y yo. A lo lejos, el trueno rugía y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Está lloviendo, murmuré. Lucía, me voy a casa. Capítulo 21. Me despedí de la tía Liu y, al abrir la puerta, vi una silueta familiar. Ana estaba apoyada contra la pared. La luz cálida del pasillo dibujaba un halo dorado a su alrededor. Al oír mis pasos, levantó la vista. Sus cejas, que antes estaban fruncidas, se relajaron en una sonrisa suave. ¿Qué haces aquí?, pregunté mientras me acercaba. Le tomé la mano. Estaba fría. La froté entre las mías. Ana bajó la mirada hacia nuestros dedos entrelazados, y una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Está lloviendo, dijo. Luego se aferró a mi brazo y añadió, vine a traerte un paraguas. Era del tamaño justo. Caminamos juntos bajo él, tan cerca que ni una gota de lluvia nos tocó. Cuando abrí la puerta del coche, una voz desesperada me detuvo. Jorge, no te vayas. Lucía corría bajo la lluvia. El agua le empapaba el cabello y el vestido. Su figura temblaba, frágil y deshecha, con la cabeza baja. Habló con voz quebrada. Me arrepiento, levantó la vista, con lágrimas mezcladas con lluvia. Jorge, me arrepiento. ¿Podrías no irte? Dio unos pasos hacia mí y sacó del bolso un sobre doblado muchas veces. Una carta de amor, dijo. Es tuya. Tú me la escribiste. Tú me querías. ¿No es así? Extendió la carta hacia mí, con una mirada llena de esperanza, como si en ese papel hubiera una última salvación. Jorge, susurró, prometimos que estaríamos siempre juntos. ¿Ya lo olvidaste? Capítulo 22. Esa carta de amor la escribí al comenzar el último año de preparatoria. Mi plan era entregársela a Lucía después de los exámenes de ingreso a la universidad. Pero cuando todo terminó, ella me dijo que ya estaba saliendo con Makoto. Guardé la carta en el fondo del cajón, junto con los sentimientos que tenía por ella. Habían pasado tantos años que ya la había olvidado por completo. Jamás imaginé que Lucía la conservaría todo este tiempo. El papel estaba amarillento, y ahora, empapado por la lluvia, apenas se sostenía sin romperse. Extendí la mano y tomé el sobre. El agarre de Ana en mi brazo se tensó de inmediato. Su mirada fría y vigilante se posó sobre Lucía. Le acaricié suavemente la mano, calmando su inquietud. Entonces dime, Lucía, pregunté con voz tranquila, ¿de qué te arrepientes exactamente? Sabías que me gustabas, continué, y aún así elegiste a otro. Fuiste tú quien rompió la promesa, ¿no es así? Lucía bajó la cabeza. La lluvia caía por su cabello como lágrimas silenciosas. Perdón, susurró con la voz temblorosa. Jorge, lo siento, yo solo tenía miedo. La familia de Lucía nunca fue feliz. Su madre era empresaria, su padre, artista. Su amor fue apasionado al principio, pero con el tiempo se transformó en desprecio. Ella lo acusaba de arrogante y pretencioso. Él, de estar corrompida por el dinero. Después de incontables discusiones, su padre se fue del país y nunca regresó. Desde entonces, Lucía temía el amor. Temía que, como el de sus padres, cualquier relación, por hermosa que fuera, terminara reducida a cenizas. Por eso eligió ser mi amiga, pensando que al menos así yo nunca la dejaría. Pero ahora comprendía cuán equivocada había estado. Perdón, repitió entre sollozos. Jorge, perdóname, por favor. Tiré suavemente del sobre. El papel se rasgó en dos. Sonreí, y lo arrojé al cubo de basura que había junto a nosotros. Nadie se queda para siempre en el mismo lugar, dije. Lucía, ya no te amo. Luego tomé la mano de Ana y nos dirigimos al coche. Lucía se quedó inmóvil, sin fuerzas, y cayó de rodillas bajo la lluvia. Esa noche la lluvia no cesó. Y durante muchos años, Lucía quedó atrapada en ese aguacero interminable, sola, lamentándose. Capítulo 23. Durante el camino de regreso, Ana no dijo una palabra. Yo, por dentro, me sentía algo culpable. Al llegar a casa, me volví hacia ella para intentar hablar, pero antes de que pudiera decir su nombre, Ana me abrazó de repente, hundió la cabeza en mi pecho y me estrechó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento.
Le acaricié el cabello y pregunté, Ana, ¿estás enojada? Ella levantó la vista y, poniéndose de puntillas, me besó. No, susurró con un leve tono de tristeza. No estoy enojada. Entonces, ¿tienes miedo? Pregunté. Ana se detuvo. Alzó la mirada y nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi una sombra de ansiedad, de duda. La besé suavemente, sintiendo el temblor de su cuerpo. Después de un largo silencio, con voz entrecortada, confesó, tengo miedo. Suspiré. ¿Miedo de que yo vuelva atrás? No respondió, pero su silencio fue suficiente. Sonreí con ternura. ¿Tan poca confianza tienes en mí? Ella negó despacio con la cabeza. No es eso, dijo en voz baja. No tengo confianza en mí. Bajó la mirada. Su expresión era tan frágil que me recordó a un gatito herido. Se me ablandó el corazón. Tomé su rostro entre mis manos y le di 2 besos ruidosos. ¿Y ahora? Pregunté. Ana arqueó las cejas. La tristeza se desvaneció de su rostro y una chispa brillante iluminó sus ojos. ¿Me estás mimando? Preguntó con una sonrisa traviesa. Estoy mimando a mi gatita, respondí. Su sonrisa se ensanchó. Entonces la gatita cree que aún no es suficiente. ¿Y qué haría falta? Pregunté. Su mirada se suavizó, dulce y envolvente. Dilo, susurró. Dime que me quieres. Ana se acomodó sobre mis piernas, mirándome fijamente. Cariño, dijo con voz seductora. Di, me quieres. La miré a los ojos y pronuncié. Despacio. Ana, te quiero. Ella sonrió. Jorge, yo también te quiero. El final de sus palabras se perdió en un beso ardiente que lo llenó todo. Capítulo 24. Nos besamos desde la puerta hasta el sofá. En medio de aquel torbellino de deseo, de pronto me vino una idea a la cabeza. Préstame tu teléfono, dije. Ana, sin pensarlo, sacó el móvil y lo dejó en mi mano. Me miraba con esos ojos medio entornados, llenos de brillo y deseo, claramente sin ganas de detenerse. La contraseña es tu fecha de cumpleaños, dijo con una sonrisa. Desbloqueé el teléfono, y en el instante siguiente vi su fondo de pantalla. Era una foto mía, más exactamente, una foto mía de cuando estaba en el 2º año de preparatoria. Ese día había ganado mi primer premio de oro en una competencia. Era solo un pequeño concurso entre escuelas, pero para mí significaba el mundo. Por el ángulo, parecía una foto tomada en secreto, solo se veía mi espalda. Yo estaba de pie en el escenario, con una mano levantada y la otra sosteniendo el trofeo. La luz caía sobre mí, y en la imagen parecía brillar. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, hasta que volví en mí y pregunté, Ana, ¿sabes por qué me gusta tanto el cielo estrellado? Ella parpadeó y, con una sonrisa que lo decía todo, respondió, porque la primera vez que ganaste un premio, la pieza que tocaste se llamaba Estrellas. Ana, pregunté despacio, ¿te he gustado desde hace mucho tiempo? Ella asintió, sí, desde hace mucho, mucho. ¿Desde cuándo exactamente? Insistí, tal vez desde el día que escuché a alguien en el viejo almacén detrás de la escuela tocar el violín como si estuviera serrando madera. ¿El viejo almacén? De pronto lo comprendí todo. Capítulo 25. Nunca fui especialmente talentoso. En secundaria, cuando tocaba el violín, sonaba horrible. Lucía se quejaba a diario, rogándome que dejara de torturarle los oídos. Yo era impulsivo entonces. Un día, enfadado, lancé el violín al suelo y juré que no volvería a tocarlo. Pero esa misma noche fui a recogerlo en secreto, decidido a practicar sin que nadie me viera. Encontré un rincón tranquilo, el viejo almacén detrás de la escuela. Así que, ese lugar secreto no era solo mío. Al darme cuenta, solté un gemido desesperado. Dios, déjame morir ahora mismo. Ana me miró, confundida. ¿Qué pasa? ¿Viste mi peor versión? Me lamenté, cubriéndome la cara. Ella soltó una risita. ¿Peor versión? No lo creo. Te veías increíble, tan concentrado, tan decidido por encontrar la nota correcta. En aquel entonces solo quería mejorar en secreto, expliqué. Soñaba con sorprender a todos algún día. Ana sonrió con ternura. Y lo lograste. Me dejaste completamente deslumbrada desde entonces. Me puse un poco incómodo y cambié de tema. Entonces, ¿por qué te hiciste amiga de Lucía? Porque quería estar más cerca de ti, respondió sin dudar. Y aquella noche que bebí demasiado, ¿también me estabas esperando? Ana asintió. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de parecer poco recatada, susurró, avergonzada. Sentí que el corazón se me ablandaba. Suspiré. Ana, si nos hubiéramos perdido el uno al otro, ¿qué habría sido de nosotros? Ella se echó a reír suavemente y apoyó la cabeza en mi pecho. Por suerte no nos perdimos, dijo con una sonrisa serena. Qué bueno.
¿verdad? Sí, qué bueno. Capítulo 26. David volvió a contarme chismes. Dijo que Lucía y Makoto habían roto otra vez. Dijo, esta vez es una ruptura de verdad. Lucía fue quien terminó la relación. Makoto intentó retenerla, pero ella lo bloqueó y lo eliminó de inmediato. ¡Qué asco! Hace poco todavía estaban pegados como siameses. Después de un rato, preguntó, ¿Lucía volvió a buscarte? Se arrepintió, ¿verdad? Se lo merece. Durante la semana siguiente, Makoto vino a buscarme varias veces, principalmente para preguntar si sabía dónde estaba Lucía. Le dije que no lo sabía. Su rostro se veía algo demacrado. Al irse, me lanzó una sonrisa irónica. Dijo, Lucía terminó conmigo. Dijo que al principio aceptó estar conmigo solo porque me parezco mucho a ti. Jorge, al ganarme, ¿te sientes orgulloso? Respondí con el rostro impasible. Yo solo me preocupo por ganar o perder en mis competencias. En cuanto a ti, ni siquiera tienes el derecho de ser tomado en cuenta por mí. Más tarde, la tía Liu me dijo que Lucía Liu planeaba irse del país y me preguntó si podía verla una vez más. Me negué. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía unas pocas palabras. Te esperaré. Cuando llegó el mensaje, Ana estaba acurrucada en mis brazos viendo una película de terror. Ella tomó mi teléfono, lo miró y respondió, sí, cuando nos casemos, te enviaremos la invitación. Estaba celosa. Capítulo 27. El día que Lucía se fue del país, yo estaba participando en la competencia nacional. En el momento en que se anunciaron los resultados, el foco de luz se centró en mí, y todos a mi alrededor aplaudían y vitoreaban. Entre la multitud en movimiento, vi una silueta melancólica que se alejaba por la salida. Parecía Lucía, pero no tenía tiempo para pensar en eso, porque en ese instante, iba a abrazar a la mujer que amo.